Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y continúo con la actualización jurisprudencial del viernes 7 de diciembre de 2018. La primera sala nos sorprendió con muchísimas jurisprudencias y tesis que es nuestra obligación como especialistas en amparo estudiar. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta a los casos que vas a plantear, a los casos que vas a resolver. Continúo con la jurisprudencia de la primera sala, la 50/2018, décima época. Esta jurisprudencia nos hace referencia a cómo funciona el esquema de cargas probatorias dentro del acusatorio adversarial vinculado con el amparo indirecto. Y nos dice entonces que en un auto de vinculación a proceso, por regla general, el juez de distrito, para resolver el juicio de amparo que se promueve en contra de ese auto de vinculación, no debe de requerir de oficio la carpeta de investigación. Y en la parte conducente de la jurisprudencia nos establece que solamente lo hará cuando las violaciones contenidas en la carpeta de investigación hayan sido materia del debate. Entonces dice en la parte final, de ahí que el juez de distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el juez de control, sino que únicamente debe atender al contenido de la audiencia referida sin que se obvie lo que dice el 75 último párrafo. Te invito a que leas esta jurisprudencia acerca de cuándo se van a aportar como pruebas en el juicio de amparo indirecto las contenidas en la carpeta de investigación. E insisto, es cuando formó parte del debate ante, en este caso, el juez de oralidad en la etapa de la audiencia inicial y el auto de vinculación. Continúo. En la tesis 147 /2018, auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, efectos de la concesión del amparo al haber sido dictado aquel por una autoridad local. Y dice en la parte consucense, como el juzgador local está obligado a emitir el auto de plazo constitucional dentro del fijado para tal efecto, más ha sido definida su incompetencia para proseguir el proceso penal que es propio del juez fuero federal, debe remitir los autos respectivos al juez de distrito de procesos penales federales, de modo que se declare insubsistente el auto de formal prisión reclamado y las actuaciones posteriores del fuero común y resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del imputado dentro del plazo constitucional fijado en el artículo 19 citado. Entonces, bueno, los jueces locales no pueden resolver estos temas de delincuencia organizada. Si se promueve amparo, lo único que se genera es la inconstitucionalidad por incompetencia. Tesis 158 asalto equiparado al artículo 174 fracción tercera del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que lo prevé como delito al utilizar las expresiones violencia, fin ilícito y local comercial, no vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad. Entonces te sirve para saber si puedes hacer estos planteamientos de inconstitucionalidad de normas. Jurisprudencia 58/2018, apelación, el auto que admite a trámite este recurso y ordena emplazar al apelante para su continuación con la obligación de expresar agravios debe notificarse personalmente, es materia civil. Después continuamos con la tesis 162 adultos mayores, el incumplimiento de la garantía procesal de la intervención del agente de la Procuraduría Social en los asuntos en los cuales se afecten sus bienes, su persona, sus derechos, da lugar a la reposición del procedimiento. Protección para los adultos mayores. Adultos mayores, igual el cumplimiento de la garantía procesal de la intervención del agente de la Procuraduría Social en los asuntos en los cuales se afecten sus bienes, su persona, sus derechos, requiere de un posicionamiento expreso de dicho agente. Debe darse la intervención, no obstante que haya nombrado abogado patrono. Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, expedido el 10 de marzo de 1992. Ese acuerdo no es contrario al principio de legalidad ni constituye una indebida delegación de facultades legislativas en favor de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Actos de tortura reclamados de manera autónoma, efectos de la concesión del amparo,
Los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en las que considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ellos. Independientemente de lo anterior, el juez debe dar vista al agente del Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente del delito. Compañeros penalistas, tesis que hay que tomar en cuenta. Aquí hay una complementaria que son las obligaciones de los jueces de distrito. Dicen los informes con justificación, el juez debe allegarse de todos los elementos con base en el protocolo de Estambul y demás pruebas que hace referencia el mismo. Acta circunstanciada de hechos u omisiones en materia aduanera. El artículo 152 de la ley de la materia no vulnera el principio de seguridad jurídica, aun cuando no prevea un plazo específico para su omisión en los casos del no retorno de un vehículo internado temporalmente a territorio nacional. Para los amigos que se dedican al administrativo aduanero es de utilidad. Acción reivindicatoria sustentada por un título de propiedad expedido por el CORET. No le es oponible la posesión del predio con anterioridad a la expedición de dicho documento. Esta es la jurisprudencia 38 del 2018. En la tesis 218 /2018, acción, el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México al establecer que aquella procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, no vulnera el derecho de audiencia. Abuso de autoridad, el 293 del Código de Justicia Militar que prevé ese delito no transgrede el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. Abandono de bienes a favor del gobierno, el artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado que lo prevé no vulnera el derecho de audiencia. Abandono de bienes a favor del gobierno federal, el referido artículo no contiene una pena inusitada y de igual forma es constitucional frente a los derechos de propiedad, disposición o posesión de los bienes. Con esto, por fin, terminamos las tesis y jurisprudencias de la primera sala. ¿Por qué hago estos videos? Porque quiero compartirte. Mira, si queremos llegar a ser mejores abogados, necesitamos estar actualizados. Si no estudias estas jurisprudencias, estas tesis, se te van a ir muchas respuestas que seguramente serán de utilidad. Vamos ahora con las jurisprudencias y tesis de la segunda sala. En esta segunda sala solamente hubo 4 jurisprudencias y una tesis aislada, total de 5 criterios. Readscripción de jueces de distritos y magistrados de circuito por necesidades del servicio, su fundamentación y motivación en términos de la jurisprudencia 126 del 2018. Y es indispensable distinguir por lo menos 2 supuestos: que existan varios solicitantes o interesados en ocupar la plaza respecto de la cual la necesidad del servicio se hace manifiesta, que no existan solicitantes o interesados en ocupar dicha plaza. En el primer supuesto es cuando si hay solicitudes debe existir una ponderación de los elementos del artículo 120. En el segundo supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal no está obligado a realizar una comparación objetiva entre los méritos o cualidades del universo de funcionarios de igual categoría, pero debe expresar cuál es la necesidad del servicio que se pretende cubrir, así como las razones, motivos o circunstancias por las que considera que el juez o magistrado elegido para ocupar la plaza respectiva reúne el perfil o resulta ser el funcionario idóneo para ello. Entonces, pues bueno, si te cambian de adscripción, sabrás qué puedes hacer. Incapacidad parcial permanente, el certificado médico en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le hace contar, que es el formato RT09, es una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa siempre que ostente la aprobación negativa que debe expresar en cualquier caso el Comité de Medicina del Trabajo de dicho instituto. Entonces, compañeros administrativistas, compañeros especialistas en seguridad social, es importante que ocupemos este tipo de jurisprudencias para hacerlo. Improcedencia del juicio de amparo, el artículo 61, fracción séptima de la ley de amparo que la prevé contra resoluciones de las legislaturas dictadas, locales dictadas soberana o discrecionalmente para la elección de funcionarios, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto lo hemos visto. En una de las causales de improcedencia es la que está establecida en el 61 séptima, en algún caso de nombramientos que son realizados por el Congreso Federal o sus cámaras, son facultades discrecionales o soberanas y por lo mismo es improcedente el amparo, se sometió a control constitucional, dice la Corte no. Jurisprudencia 122 del 2018, asignaciones familiares y ayudas asistenciales,
Su pago es autónomo a la pensión correspondiente, invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, cuando su monto se calcule con base en el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Compañeros administrativistas, aquí está esta otra también, laboralistas. Finalmente, jurisprudencia 121 del 2018, segunda sala, ofrecimiento de trabajo. Es de mala fe si el patrón no otorga al trabajador la posibilidad de elegir entre permanecer en la fuente de trabajo o salir de ella para disfrutar de la media hora de descanso prevista en el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Por ahí recuerdo cuando hice mi maestría ya en el 94-96 en Derecho del Trabajo, veíamos esta figura, esta creación jurisprudencial que es el ofrecimiento del trabajo y la carga probatoria, dependiendo si hay buena o mala fe. Interesante para tomarla en consideración para esos supuestos. Vamos por último a lo que son las jurisprudencias de pleno de circuito. Solamente tenemos dos. No ejercicio de la acción penal en el sistema procesal tradicional es optativo para el justiciable agotar el medio de impugnación contenido en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, abrogado previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que aprueba aquella determinación al no prever la suspensión del acto reclamado. Tema interesante, saludos al 10º circuito, tuve oportunidad de ser magistrado allá y como consecuencia aquí resuelven esta contradicción de tesis y dicen, pues, ¿sabes qué? Si estás en acción penal, sistema tradicional y debes o no agotar el recurso que está previsto en el 130 del Código de Procedimientos Penales para Tabasco, que entonces era aplicable, nos dice, no, es optativo, hacen el manejo como materia administrativa. Interesante. También ellos mismos, condiciones generales de trabajo entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados y sus trabajadores son inaplicables a las relaciones laborales a los empleados de los ayuntamientos de dicha entidad federativa. El 10º circuito con cargas de trabajo en la materia laboral muy interesantes. Finalmente, pues tienes 11 jurisprudencias y 93 tesis de tribunales colegiados, que es importante les des lectura. Recuerda, todos estos criterios están relacionados con el circuito en donde fueron emitidos. Si es jurisprudencia, entonces es aplicable y obligatoria en el circuito de donde emerge, incluso aquellas que hayan sido, como esta, por ejemplo, emitidas por tribunales colegiados auxiliares, si se refieren a la legislación de ese circuito, entonces son obligatorias. Y hay muchos temas relacionados con requerimientos de información, resoluciones, relaciones laborales, reinstalaciones, régimen de convivencias, quejas, pruebas en el amparo indirecto penal, del sistema de justicia penal tradicional, limitación de pruebas y mediación, preclusión, procedimiento abreviado, es importante, pensiones alimenticias, nulidad de operaciones bancarias, nulidad de actuaciones, multas, ministerio público, medidas cautelares, marcas, modelo de costos de coubicación, su finalidad y características, materia administrativa, temas del espectro radioeléctrico, libertad anticipada, laudo, juicio oral mercantil, especial, indemnización, improcedencia, impedimentos, notificación de concentraciones laxista, Comisión Federal de Competencia, cuando una norma, la autoridad debe referirse a estas en resoluciones, Fiscalía General de Tabasco, encubrimientos, emplazamientos, embargos, determinaciones, despojos, derechos, demandas, demanda de amparo indirecto, demanda de amparo directo, documentos públicos, créditos fiscales, certificados, cosa juzgada, se desecha una demanda con sustento de una causa improvidencia contra el mismo acto y autoridad. La diferencia cuando hay cosa juzgada y inejercitabilidad. Vamos a las dos últimas, competencias, comisiones, tijuanas, cambios de situación jurídica, aseguramientos, amparos, violación, petición, amparo por supervisión, alegatos en la audiencia constitucional, cuando se plantean causales, alegatos, ofrecimientos, adquisiciones, acción, para el artículo no debe otorgar expresamente dicha facultad. Y con esto, pues hay que darle un recorrido a todas estas tesis y pues tuvimos a la vista durante estos 5 bloques, todas estas 356 criterios. Te invito a que sigas estudiando. Vamos a ver si todavía el 14 nos dan nueva jurisprudencia. Mientras eso sucede,
Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.